Aquí estamos en la pantalla de Canal 2, entre nosotros, y ahora conectamos con el intendente Martín Yesa, que tiene la gentileza del diálogo de establecer esta comunicación con nosotros. Bueno, ante todo, lo saludamos, intendente. Aquí lo saluda Adrián Michelena, ya nos conocemos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día, Adri, y un cariño a todos los pinamarenses. Bueno, muchas gracias. Recién, hace un ratito en el noticiero, reflejábamos las estadísticas del coronavirus y hemos podido precisar que al menos en los últimos 3 días Pinamar sumó alrededor de 80 casos, ¿no? Si le restamos la cantidad de personas que fueron dadas de alta. Superamos los 540 casos y en este contexto revisamos a esta altura del año pasado cómo estábamos y en mayo del 2020 teníamos solamente 2 casos. Es cierto, la pandemia no había ingresado con tanta fuerza a la Argentina todavía. Mi pregunta es, ¿cómo nos ves o cómo nos ve el intendente, ¿no? En este sentido? ¿Cómo está Pinamar? Porque si bien tenemos más de 540 casos, también hay 10.000 personas que fueron vacunadas. ¿Estamos igual, mejor o peor que el año pasado a esta altura? Muy buena la pregunta, Adrio. Mirá, lo primero, el año pasado, para contextualizar, estaba la ciudad completamente cerrada. Habíamos tenido una muy buena temporada de verano, lo cual había hecho que alguna gente tuviera un manguito en el bolsillo. Eso nos permitió a un montón de gobernantes que pudiéramos tomar algunas medidas drásticas con legitimidad social, que fue cerrar la ciudad, ¿no? Un año después, sí, hay muchos más casos, pero con la ciudad que estuvo abierta hasta hace una semana prácticamente, ¿no? En un contexto distinto, porque tuvimos una temporada de verano que para algunas personas fue buena y para otras personas no fue tan buena, pero lo que sí te diría que para todos pasó algo muy similar, que es que no les alcanza el mango al final del mes. Es decir, laburaron, hubo laburo, pero el mango igual no alcanza. Entonces, ese es el primer cambio. Lo segundo, Adrio, es que sabemos más. Nosotros en mayo del año pasado, por ejemplo, todo lo que es cánulas nasales de alto flujo, casco de ventilación no invasiva, eran tecnologías que no existían en los sistemas de salud. Nosotros hicimos un convenio con el Fernández, hicimos una serie de capacitaciones con el Hospital Fernández y fuimos de los primeros en la provincia de Buenos Aires en incorporar estas tecnologías con el personal capacitado. Entonces, el año pasado, ¿te acordás? Era ¿cuántos respiradores disponibles tenemos? ¿Sabes cuántos respiradores disponibles tenemos ahora, Adrián? ¿Cuántos hay, a ver? Todo, o sea, están todos disponibles. ¿Sabes por qué? Bien. Porque ya es raro conectar a alguien a un respirador. La cánula nasal de alto flujo y los cascos de ventilación no invasiva reemplazaron y mostraron una efectividad muy superior. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sabemos mucho más que el año pasado. Entonces, nos pasa el siguiente caso extraño. Tenemos un montón de casos, estamos testeando, en nuestras estadísticas, a nivel regional te diría, somos de los que muestra los testeos, incluso si viene un porteño y se testea, nosotros lo ponemos en nuestra estadística, si es que esa persona está en Pinamar. Y a lo que te sumo también los testeos de los laboratorios privados. Es decir, con todo eso nosotros lo que te estamos mostrando es todas las personas que se testearon y que están en Pinamar, no solo los que están domiciliados en Pinamar. Probablemente vos entres a la página de la provincia de Buenos Aires y te marque que nosotros tenemos menos casos activos de los que te estamos mostrando nosotros a vos. Por 2 motivos ahí. El primero es que en la página de la provincia de Buenos Aires figura la gente solo con domicilio en Pinamar. Y lo segundo que ocurre es que nosotros hacemos un monitoreo caso por caso. El sistema de la provincia de Buenos Aires al 10º día automáticamente presupone que vos ya estás dado de alta, salvo que estés internado. En el caso del sistema municipal, como lo vamos haciendo caso por caso, si vos después de 10 días sostenés tu sintomatología, lo seguimos contabilizando como un caso activo. Y esto es algo que me lo mencionaba el equipo de salud y que no es un tema menor, Adrio, por eso yo también, como intendente, intenté tener este posicionamiento, que es un posicionamiento en donde la comunicación no está basada en el miedo social, lo que un montón de médicos nos están sugiriendo, que en este caso hay parte de la sintomatología del coronavirus que se expande también por una condición psicológica, es decir, por una somatización del proceso de tensión, de angustia y de estrés que ya llevamos después de 1 año y medio. Es decir, hay gente que tiene sintomatología por más días de los que normalmente teníamos, sencillamente por una cuestión ya de hartazgo. Entonces, esta es la ventaja de tener un equipo que te dé seguimiento permanente
y por eso también insisto mucho en que la estrategia no esté basada en el miedo, sino fundamentalmente en el respeto y en la inteligencia de la responsabilidad individual. Bien, me quedo con esa frase de la responsabilidad individual a propósito de este tema. Mucha gente nos pregunta, e incluso está preocupada por el tema de los controles. Algunos quieren que sean mayor los controles en el ingreso. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? ¿No hay patrulleros? ¿Es una decisión política de usted, intendente, de que no haya mayores controles en los ingresos a la ciudad? ¿Cómo es el tema? Mira, te diría que es prácticamente a esta altura ya como un problema de matemática, Adrio. ¿Cuántas rutas de acceso hay para llegar a Pinamar? Sí, hay 4 ingresos, digamos. No, ¿cuántas rutas para llegar a Pinamar? Sí, digamos, dos. Dos. La ruta 11 y la ruta 2. ¿Cuántos accesos tiene Pinamar? 4. Los recursos más eficaces deberían estar puestos en 2 vías de acceso de ruta o en 4 accesos al partido. Si vos bloqueás esos dos accesos por ruta, ¿no deberías tener que dedicar recursos de la Guardia Urbana, por ejemplo, al ingreso, a preguntarle a la gente si tiene el permiso o no permiso? Encima, además, Adrio, vos sabés, permisos que son bastante fáciles de sacar, el tema de los permisos de la aplicación Cuidar. Entonces es una cosa que, por un lado, no contribuye en nada, no ayuda en nada, y por el otro lado no es nuestra responsabilidad. Lo que sí te puedo decir es que el daño de haber cerrado la ciudad fue mucho el año pasado, fue mucho, pero yo sé por qué tomé la decisión el año pasado. La decisión el año pasado la tomé porque no sabíamos sobre el coronavirus. Hubo una serie de meses en donde teníamos que equipar nuestro sistema de salud, en donde estábamos diseñando los protocolos, en donde había que capacitar al personal, había que capacitarse con los comerciantes, y después, vos recordarás el episodio de las Leonas. Con el episodio de las Leonas logramos romper, que fue un tema nacional incluso, logramos romper la idea de que no se podía laburar. Y nos demostramos que podíamos laburar, y tuvimos un verano, y el sistema de salud nunca se saturó, nunca pasamos una ocupación hospitalaria del 50%. En este momento estamos con una ocupación hospitalaria del 35%, Adrio. ¿Y sabés qué es lo otro que me pasa cuando hablo con comerciantes, cuando hablo con laburantes, Adri? Uno diría, bueno, cerremos la ciudad, dale, cerremos la ciudad. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por una semana? ¿Y por qué no por 8 días? ¿Y por qué no por 80? ¿Y qué lo vamos a hacer? Sí, es arbitrario el número, es arbitrario. Por eso, pero, y nadie sabe cómo se combate bien esta pandemia. Digamos, no hay una receta que nos garantice que si nos cerramos durante un mes, el virus se va a ir. Pero bueno, Adrio, transmitíamos también las inquietudes de la gente. A propósito, intendente... Pero los comerciantes y los comerciantes y los laburantes no quieren la asistencia social, no quieren la bolsa de comida. Si la necesitan, la tendrán que pedir. Quieren ir a laburar, Adrio. Entonces, bueno, hay digamos, gente que lo está pidiendo porque los excombatientes de Malvinas estuvieron ayudando también en Ostende. Hay gente que no le queda otra que recurrir a la asistencia social. Eso es porque, como dijiste vos, no les queda otra alternativa, pero prefieren salir a laburar. El jornalero, el que vive semana a semana, el de la construcción que cobra por semana. No tengo duda de eso. La señora de la limpieza, la ayuda, por supuesto, no les queda alternativa, pero te agarran a la cara y te dicen, Adrio, quiero ir a laburar, necesitamos ir a laburar. Entonces, esas son medidas de corto plazo, que son muy fotográficas, son muy para las redes sociales, lo de bloquear la entrada a la ciudad, pero es poco serio en el sentido de, primero, no nos exime de cuidarnos, que bloqueamos la entrada y entonces no nos cuidamos más, como si no tuviéramos caso a los propios pinamarenses. Y lo segundo, ¿hasta cuándo lo estirarías? ¿Que en 14 días vamos a tener más vacunas? Entonces, si el cuid es esperar hasta que estén las vacunas, hasta que estén las vacunas, la verdad es que es una incertidumbre total porque no sabemos cuándo van a llegar las vacunas. Por eso yo como intendente en lo que me concentré, Adrio, es en mantener un equilibrio, en trabajar con los ciudadanos, en la inteligencia de la responsabilidad individual para cuidar también el bolsillo, el mango y la cabeza. La cantidad de gente que está angustiada, que está deprimida. Eso, la verdad, yo desde que asumí como intendente siempre me ha pasado que hay pero la cantidad de gente que se siente mal, que se siente derrotada, por eso yo no voy a aflojar, y este es un desafío que nos incumbe a todos los pinamarenses. Perdón, Adri. No, una pregunta en particular, a propósito de la aplicación Cuidar. Hace un rato, intendente, usted marcaba que es muy fácil de sacarla. Digo, hay un tema que no queda del todo claro acerca de los permisos. Por ejemplo, los parqueros en este momento, ¿pueden trabajar, sí o no? Bueno, para la aplicación Cuidar está la palabra mantenimiento, por eso esto en estos días yo lo estuve debatiendo bastante, pero
Tenés un grupo de 8 genios que se ponen a escribir un decreto y después los que lo tenemos que aplicar somos nosotros y la policía, y nos terminamos matando con la policía por interpretaciones de un decreto que se presta a interpretaciones. Y mirá, Adri, vos también, vos estudiaste el arte de la palabra. ¿Qué significa mantenimiento? O sea, ¿cómo sería parquero mantenimiento? ¿Embellecimiento de un parque sería mantenimiento o mantenimiento sería mantenimiento para que no aparezcan ratas en tu parque? O sea, ¿cuál sería el punto de equilibrio del mantenimiento? Bueno, la palabra es mantenimiento. Y si vos haces un parque, podés tramitar el permiso. ¿Qué es lo que tiene? En un lugar como Pinamar hay 2.000 parqueros. Ahora sumale, 2.000 parqueros. ¿Pintura es mantenimiento? Pintura es mantenimiento. Pintura, plomería, cerrajería, electricidad, mantenimiento de obra. Mantenimiento de obra, bueno, mantenimiento de obra también. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Y mantenimiento de casas, por ejemplo? ¿Entraría o no entraría? Entonces, ¿Y eso queda libre interpretación de cada intendente de la República Argentina? No, porque de hecho la aplicación es del gobierno nacional, no es del gobierno local. La gente agarra, se tramita un permiso y tiene el permiso. Y agarra y le muestra a la policía que tiene el permiso. Entonces, estas son las dificultades, Adri, y por eso después cuando uno ve a un presidente de la nación retando a la gente, que los argentinos, además en una construcción de una idea de la Argentina, que los argentinos somos rebeldes, que los argentinos no respetamos las normas, que los argentinos somos un desastre. ¿En ningún momento revisás si hiciste mal la norma? ¿En ningún momento revisás si tu equipo comunicó bien? En ningún momento, digamos, si hiciste una conferencia de prensa de 43 minutos y durante 40 minutos hablás de la oposición y de Macri y durante 3 minutos hablás de las medidas, ¿en ningún momento revisás qué hiciste mal para que la gente y los argentinos no logren acompañar esas medidas? Lo traigo de nuevo a Pinamar, intendente. Sí. Aprovecho para preguntarle sobre el hospital. En este contexto de coronavirus sabemos que hay mucho personal de salud por la cuestión de contagio y demás que termina cayendo y sale del frente de batalla. No sé si esto está ocurriendo aquí, por eso se lo pregunto. Y en el caso de que esté ocurriendo, ¿van a incorporar más médicos como para suplantar a los que ya no están? No, el porcentaje es muy bajo. Comparado al resto de la región, nuestro porcentaje es muy bajo. La mayoría fueron vacunados, algunos no fueron vacunados por motivos personales o motivos propios, pero después el grueso del personal médico ya está vacunado. El porcentaje de contagiados es realmente muy, muy bajito y está muy por debajo de la media general. Así que, digamos, no, en principio no es un tema que sea grave en esta circunstancia. Con el equipo que tenemos, de hecho, al día de hoy estamos recibiendo pacientes del resto de la región, así que nuestro sistema de salud está con una disponibilidad. Hoy estamos con una ocupación del 35% hospitalaria, cuando la media de la provincia está por encima del 75% de la ocupación. Es decir, estamos a menos de la mitad de la ocupación del grueso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a propósito de recibir pacientes también, el HCD se expidió al respecto acerca de unas declaraciones del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y marcaba, al menos el comunicado redactado por el oficialismo, por Alejandra Apolonio, la concejal de Juntos por el Cambio, que desde que comenzó la pandemia hasta este momento, Pinamar recibió a 90 pacientes provenientes de Villa Gesell. Sí, esa es una estadística derivada para la internación. Después, pacientes de Villa Gesell que se han atendido son cerca de 700. Sí, a ver, eso fue basado en una descalificación por parte del intendente de Villa Gesell hacia mi persona. Me exime del comentario. Nosotros seguimos recibiendo a los geselinos, como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo con todos los municipios y con todos los vecinos de la región, porque ese es nuestro compromiso. Lejos está en mi espíritu, nunca en mi vida, y no llegué hasta acá, para tomar decisiones por la política. Nuestro compromiso con toda la región y con la posibilidad, siempre que tengamos la disponibilidad sanitaria de salvar una vida, de poder contener una familia, siempre va a estar por parte nuestra, pero además es algo que le puede pasar a cualquiera. Digamos, o sea, hoy nuestro municipio está con estas herramientas, hemos invertido, estamos en una situación estabilizada en nuestro sistema sanitario, con un incremento de casos preocupante, en donde tenemos que aprender a cuidarnos entre todos, por eso ahí está el principal desafío. Pero después, sobre los dichos del intendente, no tengo mucho más que decir. Creo que habla más de él que de mí. Bien, para cerrar este tema, intendente, lo saco de la cuestión del coronavirus. ¿Qué información tiene acerca del avance de la causa por las tarjetas alimentarias? Bueno, en primer lugar, la última comunicación que tuvimos con la justicia fue hace cerca de 1 mes y medio.
En ese mes, hace mes y medio, la justicia nos denegó la posibilidad de ser parte de la causa porque entienden que el municipio no tiene relación. Sí te diría que cuando nos comunicamos nuevamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo que nos dijeron es que también pasó en otros municipios. Así que, por suerte, a raíz de esta denuncia se fueron desarrollando toda una serie de nuevas pruebas y esperemos que los culpables sean hallados lo más rápido posible. Ya hubo detenidos, ya están en un proceso judicial, la causa está avanzando a una velocidad bastante rápida, fundamentalmente porque la justicia pudo ordenar cosas que un intendente no puede. Interceptaron teléfonos, confiscaron computadoras, teléfonos celulares, pudieron ver los cruces de llamadas telefónicas, movimientos. Entonces, con toda esa información la justicia pudo hacerse y ojalá que en el corto plazo puedan estar los culpables y que los damnificados puedan encontrar la solución lo más rápido posible. ¿Usted pone las manos en el fuego por alguno de los funcionarios que están siendo investigados? No, es una pregunta que creo que me parece que no. Son preguntas futboleras. En la administración pública, algo de lo que existen son los sumarios. En la administración pública lo que existe es el derecho. La confianza siempre existe entre todos los funcionarios, como si yo te preguntara si vos pondrías las manos en el fuego por cualquiera de tus compañeros que no hizo una cosa que no sabés. Claro. La confianza laboral existe siempre. Después, ¿qué es lo que hizo una persona en su ámbito privado y qué es lo que tiene en su conciencia? Eso es algo que entre la justicia y desde el comportamiento a lo largo del tiempo de nuestro equipo lo hemos sostenido, lo seguiré sosteniendo, así que lo que sí existe es la justicia y la justicia está avanzando. Y si finalmente en algún momento se detectara que alguien sea el que uno está pensando o podría ser otra persona, hay algún tipo de prueba contra esa persona, por supuesto que tiene que hacerse responsable, no solamente dar un paso al costado, sino hacerse cargo y ponerse a disposición de la justicia. Así es como trabajamos nosotros siempre desde el principio. Nunca hemos tenido la actitud de cubrir a nadie. De hecho, las veces que tuve que denunciar a funcionarios, los denuncié yo. No lo denunció la oposición, los denuncié yo y los aparté yo. Y ahí están en sus situaciones judiciales. Se demostrará, no se demostrará, pero cada vez que perdí la confianza o tenía elementos suficientes para que más allá de la confianza uno creyera que había elementos que generaran una sospecha, que la gente vaya y ponga la cara y dé las explicaciones que se merece ante la justicia. Bueno, rige el Estado de Derecho en la República Argentina, así que bueno, los implicados tendrán que defenderse, ¿no? Es el derecho a la legítima defensa. Gracias, Intendente, por este contacto. Que tenga buena jornada de trabajo. Un abrazo, hasta luego. Hasta ahí entonces, Martín Yesa, como siempre, tan gentil con nosotros con el diálogo. Nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos con más del PIN TV Canal 2.